El otro día escuché en un podcast una frase del poeta Robert Frost. Escribir poesía sin rima es como jugar al tenis sin red. Y la verdad es que es una idea interesante a la que llevo dando vueltas un tiempo. Las reglas son necesarias para todos, incluso, o más si cabe, en esas áreas más creativas y más dadas al estilo libre, como la poesía, o el tenis, o la cocina, o la música. Bob Dylan, por ejemplo, grabó su disco Blood on the Tracks, que marcó una época, simplemente porque le debía un disco a Columbia Records e iba con retraso. Y los plazos y las cláusulas de un contrato azuzaron su ingenio. Las reglas son necesarias y en ocasiones salvadoras, aunque sean absurdas o hasta en algunos casos arbitrarias, o inventadas por no sabemos bien quién ni cuándo, como la red y las líneas en el tenis. ¿Tiene sentido las dobles faltas realmente en el tenis? ¿Qué clase de sistema de puntuación extraño es ese que siguen? ¿Qué es el deuce? ¿Y por qué existe el pasillo si no se puede utilizar en partidos individuales? ¿Cambia mucho un jugador cuando juega sin pasillos? Pero por algo la gente paga por ver un partido de tenis y no de palas en la playa. Porque hay unas reglas y esas hacen que todo tenga un sentido, que nos entendamos y en cuyos márgenes nos movemos lo mejor que podemos y nos equiparan. Y luego no puede haber belleza, grandeza, ingenio, sorpresa, atrevimiento dentro de esas líneas marcadas en un partido de tenis. En el contexto del podcast que iba escuchando cuando dijeron la frase del tenis y de la poesía, estaban hablando de los emprendedores vendehumos, de esa gente que no ha demostrado nada realmente, que no ha hecho el trabajo, pero que consigue por una idea o por un convencimiento extraño que tienen o por vender una cultura o casi una religión, que otros se suban a su barco. Y sobre cómo mucha de esa gente se aprovecha de ciertas situaciones para hacer eso, para jugar al tenis sin red y sin raqueta y con una pelota imaginaria que solo ven ellos. Y así, claro, muchos creen que van ganando y hasta creen divertirse. El problema viene cuando te vuelven a poner la red y a pintar las líneas. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Mi invitada de hoy en el hotel también habla de reglas y de plazos en su libro. Estoy hablando de Juliana Baunza, que ha escrito series largas, novios cortos. Suele escribir habitualmente en varios medios sobre las series y lo que se aprende viéndolas. Y ella cuenta en el libro, por ejemplo, que los plazos y los límites y los deadlines le vienen muy bien para escribir, para lograr sacar todas esas ideas que no creía tener dentro de ella. Y también habla sobre cómo en algunos casos los presupuestos enormes que se dan a ciertos creadores de series son contraproducentes para el resultado final, porque esas series necesitan de una contención para poder brillar. Y también habla, por ejemplo, de lo que ella llama el contrato social de una serie. Ese conjunto de reglas que se han establecido entre el creador de la serie y los espectadores. Aunque sea una ficción, una serie utópica, la más fantasiosa que te puedas imaginar, hay que establecer y acordar unas reglas pertenecientes a ese universo y respetarlas. Porque esas reglas que nos inventamos hacen que luego sea divertido. Así que hoy nos vamos a tomar un chisporroteante y veraniego Seagrams tónica con Juliana Baunza, hablando sobre todos estos temas, sobre series, las series que más nos han marcado,
de protagonistas amados y odiados, de su vida, de lo que ha aprendido viendo series, de peinados y de muchas, muchas más cosas. ¿Cómo estás, Juliana? Muy bien, ¿y tú? Muy feliz con este clima de Madrid. Porque eres de Colombia, has venido aquí unos días a pasar a Madrid. Te ha sorprendido este clima, a mí también, ¿eh? Hace buenísimo. Sí. Sobre todo porque la semana pasada, mire, en Bogotá está lloviendo desde hace un mes, todos los días, granizo. En Bogotá lleva lloviendo toda la vida. Sí. Y antes de venir dije, bueno, ya estoy preparada para el sol. Y mire el clima de Barcelona, Madrid, Lisboa, lluvia. Y yo, no puede ser. Y llegué solazo. Estoy feliz. Es que aparte Bogotá es uno de esos lugares del mundo que yo creo que proyecta una falsa ilusión. Es como San Francisco, Sí. ¿no? Eso lo decía Mark Twain, decía el verano más frío, no, el invierno más frío de mi vida fue un verano en San Francisco, ¿no? Wow. Porque te engaña mucho. Sí. San Francisco está en California, tú te crees que hace buenísimo y luego hace muy malo. De hecho, dicen que es el punto del mundo en el que más abrigos se venden porque la gente va siempre muy desabrigada, muy Claro. despreocupada y luego llueve o tal. Y Así es Bogotá. amigos míos que han vivido ahí me dicen lo mismo, porque la gente tiene la imagen de Colombia, un país cerca del Caribe y demás, y luego al estar como en un valle, ¿no? Ujú. Hay un microclima ahí. No, no es muy frío, pero sí es por ahí, no sé, 9, 10 grados centígrados, gris, lluvia, aunque ahora con el calentamiento global se ha ido calentando y hace sol en 2 horas del día, pero luego lluvia, granizo. Entonces es una ciudad ideal para hacer un poco de Netflix and chill, ¿no? Que es- Exacto. No hay muchos planes para hacer además de ver televisión. porque tú escribes mucho sobre series y aparte acabas de publicar también el libro Series largas, novios cortos, Sí. en el que es interesante porque haces paralelismos sobre tu propia vida con series, reflexionando un poco sobre tus historias y las de las protagonistas de estas series, ¿no? Pues puedes hablar del bloqueo creativo como alguien que escribe a la vez que hablas de Girls. Hablas de Sexo en Nueva York y de tus singladuras por esa ciudad. Hablas de las chicas Gilmore y de esos momentos a veces de felicidad efímera que se pierden. Y me ha parecido un libro que me lo pasa muy bien y como entusiasta de las series me parecías una invitada perfecta para hablar de estos muchos temas. Me encanta. Muchas gracias por la invitación y me gusta mucho que te haya gustado el libro. Mm. Eso me pone siempre feliz. Y hay una cosa que dices detrás en el libro que me hizo mucha gracia, que era lo de me gustaría ser psicóloga de personajes de ficción. Si existiera esa carrera, si pudiera estudiar psicología de personajes de ficción, me tendrían allí. Eso es una idea de negocio para las universidades. Si todavía no lo han pensado, háganlo. Creo que muchas personas nos inscribiríamos. Yo mañana mismo. Sí, Sí. porque es maravilloso y sobre todo en los últimos años los personajes tienen una profundidad psíquica real que al menos a mí me permite entender a otras personas, como a personas reales. Entonces, estudiando y entendiendo los motivos por los que un personaje de ficción actúa como actúa, puedo entender por qué la gente en el mundo real actúa como actúa. Porque es verdad que a veces ahora las series han ido profundizando esos personajes ya a veces hasta niveles muy, muy, muy intensos Sí. de muchas capas e incluso ya a veces parece que no puede haber un personaje. Me ocurrió, por ejemplo, con la serie Ted Lasso, Sí. que de repente una serie más plana, por así decir, tiene su humor y tiene su profundidad, pero que una serie de un héroe bueno, de pronto lo veías diciendo, bueno, aquí tiene que haber algo más, Sí. ¿no? Es curioso. Tiene un trasfondo, siempre puedes encontrarle como el quiebre al personaje y explicarlo sin justificar cuando son personajes que hacen cosas malas o Sí. pues cosas moralmente cuestionables. Puedes explicar por qué son como son y me encanta que hemos estado acostumbrados a entender por qué los personajes masculinos que hacen cosas moralmente como en zonas grises, estilo Tony Soprano, Walter White, hemos aprendido a entenderlos, quizás no a justificarlos, pero sí a entenderlos. Y me encantó con Ted Lasso que, como decías, es un hombre bueno. Entonces uno dice, no, pero ¿qué le puede haber pasado a esta persona? Es una persona buena. Y resulta que tiene una historia
oscura y triste y complicada. Sí, Entonces, eso me maravilló. Sí, no, pero es verdad que justo estaba pensando en el ejemplo este de Los Soprano, que yo creo que fue un poco quizá esa primera serie que empezó a mostrar sin tapujos a un ser un tanto despreciable en algunos aspectos de su vida y a incluso llegar a empatizar con esa persona. A veces incluso se cae en el problema de glorificar, ¿no? Claro. Ciertas actitudes, pero es importante también, yo creo, lo que tú, por ejemplo, hablas muy bien de la serie Girls, Sí. porque me parece una serie que está muy mal entendida en muchas ocasiones, porque se tiende a confundir personaje con la autora, con Lena Dunham, ¿no? Y luego también que no se percibe la ironía y la autocrítica que subyace en ella, que la gente se la toma Sí. muy en serio, muy directa. Digo, se está riendo de ella misma, o precisamente lo que se está poniéndose ella es en el foco para acaparar esas críticas que está haciendo. Sí, a mí siempre me sorprendió eso, que la queja principal era, es que son insoportables, todas caen muy mal. Y yo, claro, esa es la idea. La idea es que esta no sea una serie que tú veas y digas, aspiro a ser como ellas, como sucedía con Sex and the City, que claro, son personajes con defectos, pero en última son chicas, pues eran chicas de 30 más o menos, que vivían solas en departamentos en Nueva York, que tenían vestuarios increíbles, a las que al final todo les salía bien. En cambio, en Girls es más que el objetivo, lo que querrías ser, es quizás lo que eres, ¿sí? Un segmento muy pequeño de la población, que digamos, yo sí me veía reflejada, pero sé que soy un segmento muy pequeño de la población, y veía reflejados mis peores defectos, ¿sí? No era lo que quiero ser, sino lo que más odio de mí. Y claro, eso es difícil de ver. Y pasaba esto que dices, que lo menciono en el libro, que se asumía que Lena Dunham lo estaba haciendo como mostrando esto de una forma positiva y no quedaba tan claro que era una crítica para algunas personas. Y para mí siempre fue muy claro que era una crítica de mi generación. Sí, estoy totalmente de acuerdo que quizá la gente se la tomaba, no sé si muy literal lo que decía, pero que era una fina ironía con un tono cáustico que a mí me encantaba y sin embargo generaba esa antipatía porque Lena Dunham a veces ha metido la pata con declaraciones y demás, o ha sido muy espontánea y a veces ha hecho que no haya pensado ciertas cosas que ha dicho o lo que sea, pero que caía muy mal. Y Sí. no sé por qué esa mezcla de confundir a ambas cosas. Sí, sí. No, y suele pasar que es más fácil, no sé, o sea, sí sé por qué, pero veo una tendencia que es más fácil para la gente digerir a personajes masculinos que son detestables que personajes femeninos detestables. Muy pocas veces he oído a personas que se me acercan o que me escriben y me dicen dejé de ver esta serie por tal razón. Son pocas las veces en las que me dicen dejé de verla porque el personaje principal masculino me cayó mal. Pero sí, muchas veces me han escrito, no, es que no pude terminar esta serie porque la protagonista no la soporto. Ya, por ejemplo, con Breaking Bad, con Skyler, ¿no? Se llamaba Sí. Skyler, ¿no? Que generaba un montón de auténtico odio. Odio, le llegaban cartas a la actriz, cartas diciéndole eres lo peor que le ha pasado a la humanidad y ella... No, estás entorpeciendo la prometedora carrera de este traficante de droga, por favor. Apártete y deja que siga su camino. Exacto. Y que pueda cumplir su sueño. Que logre la realización personal. Sí. Tú eres el obstáculo más grande y es preocupante como... Es un reflejo de nuestra sociedad que juzguemos así de duro a los personajes femeninos, así como juzgamos duro a las mujeres en la vida cotidiana. Y les dejamos pasar muy pocos errores y muy pocas, como contradicciones. También te quería preguntar, porque estaba pensando mientras leía tu libro y sigo viendo series y demás, pero noto, no sé si te has parado a pensarlo, que hay últimamente una especie de fenómeno moda por las historias basadas en hechos reales, ¿no? Por ejemplo,
es que me pongo a pensar y de las últimas series que han tenido mucho ruido, que han tenido éxito, pues está la de Inventing Anna, que es la historia de Anna Delvey basada en un artículo de la revista New York. Sí. Pamela Anderson y Tommy, ¿no? La historia de Pamela Anderson con el vídeo y demás. We Crashed, la historia del fiasco o la polémica de los fundadores de la startup WeWork. The Dropout, la serie esta que cuenta la vida de Elizabeth Holmes con Theranos y su auténtico delirio de que ahora está en juicios y demás, y ha sido condenada. La del timador de Tinder, la historia del tipo todos siniestro. Estafadores, todas de personas. Todos muy estafadores, además también muy orientado a gente que usa las nuevas aplicaciones y demás para que han encontrado esa zona gris de la que tú hablabas quizá para hacer un poco sus gestiones y como gente un poco pionera en eso, en usar Tinder o usar Facebook o usar Twitter para hacer el mal, para conseguir el mal. Sí. O una ronda de financiación de una startup, ¿no? La gente como lo usa de una manera subrepticia, ¿no? Sí, y todas estas que mencionas es muy curioso, en serio o sea, no es que estas sean las únicas que han existido desde hace unos años, sobre todo en Netflix, como estas docuseries que te cuentan un caso real en, no sé, 6 episodios, ya existían, pero en menos de 6 meses han salido todas estas que acabas de mencionar y es como, momento, detengámonos. ¿De dónde salió esta tendencia? Y me parece muy raro porque a mí me pasa que todas estas son series quizás entretenidas, pero es mejor el artículo periodístico. Hombre, sí. Bueno, me ocurrió algo parecido con... que yo creo que además de alguna manera es el germen de esta moda cuando salieron a la vez la serie de O.J. Simpson y el documental de O.J. Simpson. De ESPN. De ESPN, ¿no? Y a mí me gusta mucho más el documental porque me parece más interesante y está más logrado que la serie con Cuba Gooding Jr. y David Schwimmer, el que hacía de Ross en Friends y demás. Y me gusta más el formato de ese documental porque creo que tiene más pozo y se permite menos licencias creativas, ¿no? Sí, a mí también. Me pasó hace poco que vi Dopesick, la serie sobre la epidemia de los opioides en Estados Unidos. Es protagonizada por Michael Keaton. Sí. Yo había leído una crónica, reportaje larguísimo, de esos que toma 45 minutos leer, en el New York Times hace un par de años, que contaba toda esa historia. Sí, de la familia Sackler y todo esto, ¿no? Sí, y contaban todo desde los 90, cuando se inventaron el OxyContin, y hasta hoy. Y fue, o sea, me tomó como 3 días leerlo porque hacía pausas, pero era muy emocionante. Y cuando vi la serie, estaban contando lo mismo que ya había leído y tiene cosas que me gustaron, tiene cosas chéveres, pero todo el tiempo estaba pensando... Es más chévere leer el reportaje periodístico. Son insoportable, como las personas que siempre dicen es mejor el libro que la película. Pero es verdad que hay historias, por eso, historias basadas en casos reales que me gusta más cuando lo adaptan en formato documental. Sí. Y sale gente real hablando, gente que lo ha vivido, periodistas, los periodistas que lo han escrito. Entonces, la dramatización de todos esos hechos me parece quizá menos... apasionante. Sí, y pasa, digamos, de las que mencionaste, de la de Dropout, que es con Amanda Seyfried, hace 1 año y medio o 2 salió un documental de HBO que se llama... Bad Blood, ¿no? ¿Sí? Sí, es que, bueno... Es que hay como es 2, que ¿no? sacaron un podcast llamado The Dropout que yo lo escuché y era muy interesante. Y luego hicieron... hicieron el documental de HBO que se llamaba La Creadora, ¿no? O The Creator o algo así. Que contaba un poco con... La historia de ella. La historia de ella. Sí. Y ahora salió la serie y el documental es... La serie no es mala, pero el documental es mucho mejor. Y también hay un documental de la crisis de los opioides en Estados Unidos, en HBO también, que se llama El crimen del siglo. Sí. Y también es más interesante que la serie. Eso no significa que las series sean malas, pero sí está muy curiosa esta tendencia de los últimos 6 meses. Sí, de adaptar artículos, podcasts y demás. Sí, o un caso real Es muy interesante, me parece curioso. Además, el otro día lo escuchaba en otro podcast que hablaban y decían... Es que ahora, hablando de esta tendencia, decían...
o es algo muy fantasioso, Juego de Tronos, o tiene que ser algo que todo el mundo tenga alguna referencia, pues eso, lo de Pamela Anderson, que tenga alguna referencia temporal o que signifique algo para esa persona en su recuerdo de haber leído un artículo, de haber tropezado con esa historia. Sí, sí, es cierto. Y con la de Pamela Anderson pasa algo muy, muy curioso, como de esos debates morales que podemos tener y no tienen una respuesta correcta, que es la serie intenta reivindicar a Pamela Anderson y mostrarnos que como sociedad en los 90 la juzgamos Sí. de una forma que pues Sí, no era justa. como similar a lo que ha habido con Britney, Spears o con Mónica Lewinsky. Con Paris Hilton, con todas las mujeres que en los 90s y principios de los Fueron 2000 objeto de mofa y- Exacto. Pero el problema es que Pamela Anderson dijo que ella no estaba de acuerdo con que hicieran una serie de esto porque fue el episodio más traumático de su vida, fue un episodio Sí. de violencia sexual. Y ella dice como, pues muchas gracias por querer defenderme, pero no quiero que vuelvan a hablar a de este desenterrar tema. de esto y que hagan artículos de opinión sobre el tema y seguir explotándolo Sí. con fines comerciales, ¿no? Sí, tiene sentido lo de lo contradictorio que es a veces. Y tú en tu libro hablas a veces de esos efectos contradictorios que ocurren. Sí, sí. La Sí, sí. televisión puede ser muy poderosa, pero también tiene efectos complicados en nuestra sociedad que pues es difícil prever, pero en el caso de esta serie de Pamela Anderson, pues si yo fuera una creadora de series y el sujeto o sujeta de mi proyecto me dice, no, Sí, sí, sí. no creo que esto sea buena idea, pues Sí. yo evaluaría. Por ejemplo, ha habido un caso ahora también estas últimas semanas sonado, evidentemente no de un tema tan particular como lo de Pamela Anderson, pero por la serie se llama Winning Time, ¿no? La de Sí. Los Ángeles Lakers, el equipo de baloncesto. Y Entonces, Magic Johnson. claro, entonces ha habido mucha crítica porque lo que está haciendo esa serie es a partir de hechos, a partir de cosas que han sucedido, ellos se toman muchas licencias creativas. Entonces, es un poco tramposo, éticamente no es del todo correcto, ¿no? Coger algo que a todo el mundo le suena para ganar ya esa confianza o como motivo de enganche y ya luego tú te despreocupas y cuentas lo que una visión alternativa de las cosas, pero que dicen que ni las estadísticas que cuentan ni los porque todo es comprobable. Entonces Wow. dicen, no, es que están alterando el pasado. Entonces eso ya es en favor de tu historia alterar la realidad para tu beneficio, para Sí. con efecto narrativo dramático que tú quieras darle al tema. Y no todos los espectadores y espectadoras van a pensar, bueno, esto no es un documental, es Al más contrario, ficción. No, al la gente va a contrario. pensar, estoy aprendiendo lo que Total. ocurrió viendo esta serie. Y lo estoy viendo en redes sociales que la gente opina de esa manera. Ajá. Y me parece un poco que sienta un precedente peligroso, porque estás utilizando a personas Sí. y a cosas que han sucedido en tu favor. ¿Qué puede ocurrir ahora con la que van a estrenar de la historia detrás de bambalinas de El Padrino? Que se llama The No sabía. Proposal. Va a salir en Paramount Plus, creo. Y es la historia de los productores Robert Evans y Francis Ford Coppola intentando hacer El Padrino, porque pues, esa historia es muy interesante si uno la lee en los libros Claro. como detrás de cámaras. Pero, quién sabe, obviamente se van a tener que tomar muchas licencias creativas porque pues no había alguien rodando los diálogos entre los personajes reales, entonces, ¿cuál es la línea? Total. Es un debate muy interesante ese. Y bueno, y lo de Francis Ford Coppola y El Padrino, ¿no? Que hay por ahí servietas, ¿no? O algo, una nota que le dejó Francis Ford Coppola a Marlon Brando como diciéndole, necesito que seas tú el protagonista de Sí. esta... Que luego lo repitió su hija con Bill Murray para Lost in Translation, que decía, he pensado la película para ti, Y tienes que ser tú. tienes que ser tú, si no... Que eso a lo mejor se lo dice todos los directores a todo el mundo. Pero sí que había por ahí una nota todavía que se conserva por ahí de lo que le había escrito para seducirle con el proyecto de la película. Vamos a ver qué tal está. A mí El Padrino me encanta y me sé muy bien esa historia del detrás de cámaras, entonces voy a estar viéndola con ojo muy crítico. Voy a estar como detective diciendo, eso no pasó, eso no es real.
no sé si también tú lo has podido ver, pero la han vuelto a reeditar, ¿no? En cines ahora, El Padrino. Sí, porque cumplió 50 Sí, años, algo sí, así. sí. Y fui a verla en cines. ¿La fuiste a ver en Sí, cines? siempre es una experiencia Sí. maravillosa. Sí, yo no la he podido ver, pero justo tengo libros de gente del cine que hablaba de las colas que había en Nueva York cuando el estreno del Padrino 2 y demás. Y No, digo, y los productores y claro. el estudio no daban un peso. O sea, pensaban, no, esta película va a ser una que vamos a sacar directo a video, porque en ese entonces las películas de gángsters no daban plata, les iba Ya. mal. Mm. Y como Francis Ford Coppola estaba haciendo todo lo que el estudio no quería, contrató a Marlon Brando, que el estudio no quería, contrató a Al Pacino y los del estudio no querían. La cinematografía era súper oscura y ellos no querían. Entonces dijeron, esto va a salir muy mal, va a ser una película muy mala. Y resultó pues siendo el gran éxito, No, hombre. no solo en números, sino en crítica. ¿No? Es La cosa más unánime que hay en la historia del cine. como que nadie te dice, no, es mala. Ya, no, El Padrino no me... Lo dejé. Sí. La dejé. Sí. Son como las papas fritas, es como, ¿a quién no le gustan? No, y si no le gustan, sospechoso automáticamente de algún tipo de Exactamente. sociopatía. Sí, sí, sí. Lo que tenía pensado contigo hacer es un cuestionario, aquí tenemos el cuestionario Proust, pero te lo quiero adaptar un poco a series. Me encanta. Para conocerte un poco más, tus filias, fobias, que yo ya conozco varias por tu libro, pero quiero indagar en alguna de esas historias. Listo. Para empezar ¿cuál es tu idea de felicidad perfecta, tu setup perfecto para ver una serie? ¿Cuál? Uf, mi setup ideal es a las 6, 7 de la tarde, con un clima frío afuera, pero yo calientita dentro de mi casa, con una cobijita, con mi gato en mis pies y sola. Me gusta ver series acompañada de vez en cuando, pero prefiero ver series sola. Ese es un tema interesante que además muy recurrente en mis conversaciones con la gente que ve una serie en pareja y siente que no va al ritmo que desearía o tiene que esperar O va muy rápido. o va muy rápido. Entonces ese desacompasamiento Uf, me parece interesante, ¿no? es difícil. Y yo en pareja nunca veo series porque pues casi nunca, o sea, nunca tengo parejas. Y Novios cortos, series largas. exactamente. Es coherente. Pero sí veo series con amigas o veo Ya. series con mi familia, como que las vemos al mismo tiempo, no en el mismo recinto, Claro, claro. pero sí vamos sincronizadas, como, ok, hoy vamos a ver el episodio 1. Hay un grupo de WhatsApp en el que... Exacto. Así acabo de ver Severance en Apple TV. Ajá. La vi La de Ben Stiller. Sí, en un chat con 3 personas, como, ok, hoy vamos a ver el 1, mañana vamos a ver el 2. Claro. 1 por día y Claro. ya. Es que es raro porque por un lado todo el mundo le gusta comentar las series y es divertido e incluso mucha gente echa de menos aquella época en la que Sí. se veían las series todo el mundo a la vez, al Sí. mismo tiempo. Y por otro lado, evidentemente, no quieres que te estropee una serie que te está gustando a otra persona porque su ritmo lo que sea o porque atiendes peor también de algún Sí. modo, ¿no? Entonces, Sí. esa fórmula que tú dices es muy, muy interesante. Sí. Sí. A mí me gusta mucho también leer recaps. Veo una serie y me encanta También. ir luego a típica revista Vulture o una de estas en las que hacen un análisis pormenorizado, no un resumen, sino sus teorías o por qué ha hecho esto y aprendo, me parece muy interesante. Hago exactamente lo mismo. Viendo Severance me pasó, entonces veía un episodio por día y apenas terminaba, entonces leía recap en Vulture, luego recap en The AV Club, luego recap en no me acuerdo Sí, dónde. y tienes tus favoritos. Y y sí, ya tenía mis favoritos, tengo mis críticos y críticas de televisión favoritos, esos son los que leo. Y hacen unos análisis, como tú dices, no es solo un resumen de, entonces en la escena 1 pasó esto y luego Claro. pasó esto y luego pasó esto, sino que van hablando de sus teorías y van haciendo un análisis como temático de la serie. Entonces me parece un buen acompañamiento. Sí, y a veces hacen alusiones a referencias que a lo mejor no se te han ocurrido. Sí. A veces lo ven por adelantado, entonces ya han digerido más y es una crónica un poco más, pues con más tiempo.
¿Y qué te ha parecido Severance? Estéticamente he visto 3 capítulos solamente. ¿Cómo la describirías a los oyentes? Es una serie... porque la premisa inicial es curiosa. Es una serie de este tipo de ciencia ficción realista, como no es en el espacio dentro de 5.000 años, sino es una realidad muy parecida a la nuestra, pero en la que ocurre algo que no me sorprendería si en algún momento ocurre en nuestro mundo, y es que una corporación hace que parte de sus empleados se sometan a un procedimiento quirúrgico que separa sus yo del trabajo de su yo de afuera. Que esto, como de pasada, te puede sonar bien, como claro, estoy en el trabajo y no tengo que estar pensando en mi vida personal, y afuera en mi casa no voy a estar pensando en mi trabajo y mi jefe y esta persona que me cae mal y el informe, pero realmente es una situación que se presta para la explotación laboral, para cosas pues que solo benefician a las corporaciones. Y además de esto, como de la crítica a las empresas y a la cultura de productividad por encima de todo, me parece que plantea un debate filosófico que me tiene la cabeza estallada, que es más metafísico, como de ¿qué soy yo? Como ¿de verdad tengo varios yos? ¿Pueden subsistir 2 conciencias en un cuerpo? O sea, no he parado de pensar. Me encantó. Te encantó. Además, estéticamente es impactante. Divina. Cómo está hecha de un modo... cómo escoge los colores, cómo escoge la forma de representar ese mundo corporativo. Luego esa idea que me recuerda un poco a la película esta, que aquí se tradujo de una manera espantosa, no sé si en Colombia, era esta película de Jim Carrey con Eterno Kate Winslet. Resplandor de una mente sin recuerdos. Aquí se Ay, acá se llama Olvídate de mí. Olvídate de mí, Sí. que es la mayor licencia creativa que se ha tomado alguien en eso. Sí. Y además, No, olvídate de mí, además entre exclamaciones, que parece un poco comedia romántica incluso. Sí, olvídate de mí. Sí. No, en Latinoamérica se llamaba Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que es muy parecido a como se llama en inglés. Y a mí pensé mucho en esa película viendo Severance, pensé en ¿Quieres ser John Malkovich? Pensé en The Office también, o sea, porque, claro, es una serie como distópica, dramática, pero tiene unos momentos y unas chispas de humor, porque pues está dirigida por Ben Stiller, que sabe de tiempo comédico, y protagonizada por Adam Scott, que generalmente lo hemos visto en papeles de comedia, entonces tiene sus chispazos de comedia. No, está muy buena. Tienen que verla. es lo de Adam Scott convertido en una historia así de distópica, eso es un poco el efecto de Jim Carrey con... Sí. O el de Adam Sandler en Punch Drunk Sí. Love, esta película de Paul Thomas Anderson. Sí. Y es ese efecto que te deja así un poco... Me tiene desconcertado en este papel, pero me gusta mucho Adam Scott, muy fan de su Sí, a mí personaje en también. Big Little Lies, me encantó. Uf, también. Sí. No, en todo lo que él ha salido en The Good Place, era Sí. uno de los demonios malvados, pues en Parks and Recreation. Me gustó mucho su trabajo y acá hace un papelazo. Esa serie a la que siempre vuelves, un poco como se dice, ¿no? Comfort food, ¿no? Que vuelves de vez en cuando y te gusta ver un capítulo suelto porque al final del día te viene bien para descomprimir, para olvidarte y da igual cuántas veces lo hayas podido ver. Creo que son 2. Buffy la cazavampiros y Gilmore Girls. Esas son las 2 que me traen más sosiego, que me calman, que cuando el mundo es incierto puedo llegar a ellas y encontrar un refugio. Las amo, me encantan. Me las sé de memoria. Ahorita estoy como en mi 6ª repetición de Buffy, ya casi la acabo. Cuando la acabe voy a repetir Gilmore Girls. Buah, es que, bueno, la de Buffy cazavampiros, yo tuve que dar una charla en el Círculo de Bellas Artes aquí en Madrid sobre la nostalgia y había otra chica conmigo que es escritora y editora, se llama Luna Miguel, y ella hizo una charla de 1 hora sobre Buffy, porque Buffy era muy importante para ella, porque qué elementos ella veía que eran para hablar de esos temas.
y fue muy, muy, muy interesante. Y además, Buffy es una serie muy pionera, porque era Sí. aquí en España era en un canal de pago Ok. y la gente quizá no vio lo importante que era o lo diferente que era, lo distinta. Sí, no, es una de las series más influyentes, yo Eso creo, es. en la televisión. Muchas otras series no existirían de la forma en la que las conocemos sin Buffy, como la estructura de tener un villano durante, como un malo por temporada, pero casitos que se resuelven en cada episodio. Esto de la protagonista fuerte, que es, claro, es fuerte físicamente, pero además Buffy pues es una mujer muy complicada. Sí, no es una chica, no es un personaje fácil de definir y eso me encanta. Entonces, no, yo soy muy, 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 muy fan, tanto que mi gato se llama Buffy. Ojo, Sí. el gato salía antes, se llama Buffy, vaya girito esto de guión. No, y Gilmore Girls es una serie, también es de mi... Maravillosa. Es estupendísima, yo De los mejores guiones que hay. La cantidad de referencias de cultura pop que Sí. te bota por minuto. Lo que aprendes, tú lo dices, que dices que muchas referencias me pasaban por encima, pero luego las vas aprendiendo al cabo de un año. Sí. Pero desde el piloto, desde el principio que aparece una referencia a Macy Gray o algo así, ¿no? Una cantante buena, pero no tan mainstream. Todo estaba muy estudiado y muy Sí. cuidado por estas... Incluso el mejor capítulo de Gilmore Girls es el de... que es una referencia a ¿Acaso no matan a los caballos?, ¿no? El libro Sí. que es disparan Gilmore, ¿no? Sí, They shoot- disparan Gilmore, they shoot Gilmore's donde sí, es muy una buena. referencia a ¿Acaso no matan a los caballos? Entonces, todo ese mundo interior de esa serie es inabarcable. Y el ritmo al que habla es increíble. Hace poco empecé a seguir una cuenta de TikTok de un man que hace como un género de video que es chistes de tal serie que no entendí cuando la vi por primera vez. Y te Ah. explica la referencia. Y ya va como en el número 45 de Gilmore Girls. Y te explica referencias. Muchas de las que él explica ya las entendía, pero Claro. muchas otras, viendo esos videos, a esto era que se referían. No, o sea, el conocimiento enciclopédico que tiene Amy Sherman Paladino en su cabeza me sorprende. Y Sí. quisiera llegar a ser así en algún momento de mi vida. Una mujer excéntrica, va siempre con el sombrero y demás. Además, tú cuentas que ella tomaba como referencia películas a lo mejor un poco más antiguas, de estas de que hablan a toda De velocidad. Katharine Hepburn y Cary Grant. Exacto, y que sus guiones eran a lo mejor un guión normal de una serie de esa duración, de esos capítulos, tenía 50 páginas y que Gilmore Girls eran siempre 80 o 90, que Sí. metían ahí como una longaniza todas las palabras que Sí. querían decir todos los guiones. Sí, sí, sí. ¿Cuál fue tu primera gran serie favorita? Mi primera gran serie favorita, y sí, eso sí la tengo clara, fue Buffy. Sí. Y luego, un muy corto tiempo después, Lost. Esas fueron, creo que, las primeras dos series que yo empecé a ver televisión desde que tengo uso de memoria. Siempre he visto televisión. Mis papás nunca me prohibieron, nunca me pusieron límite, como de a partir de las 5 no puedes ver. No. Yo veía Alf, La Pequeña Maravilla, Maravilla, de Alf, todo. Alf. Veía de todo lo que se me cruzara, pero fue con Buffy y con Lost que empecé por primera vez a obsesionarme, como querer investigar más. Y eso coincidió con la aparición de el internet, los foros, los blogs. Entonces era muy fácil clavarse y volverse fan y empezar a leer teorías y saber más de los actores y de los creadores. Entonces esas dos me volvieron la intensa que soy en este momento. También imagino que sentimientos contradictorios con Alf, ¿no? Alguien que comía gatos, ¿no? Sí. Y la de Lost fue bastante locura en su momento. Sí, Además, sí que fue de las últimas series que yo sentí que todo el mundo vio a la vez y que la gente iba comentando y desgranando las teorías. Pero me Fenómeno. pareció al final, y tengo discusiones con amigos que valoro mucho su opinión seriéfila, pero me pareció un poco engañabobos esa serie. O sea, cómo va Sí. luego improvisando porque no saben para dónde
tirar las historias que van creándose y van dejando otros atrás como cadáveres que dicen, bueno, esto Sí. no voy a dar explicaciones sobre esto. Sí, es que fue decepcionante. No, porque yo hace poco lo volví a ver y no es tan malo como yo lo recordaba. De hecho, es un final como súper, como filosófico y reflexivo. Muy como lo que hizo después Damon Lindelof con The Leftovers. Ya. Pero no es el final que prometió toda la serie, porque si una serie te dice, te voy a decir misterios y luego te voy a explicar, luego te voy a explicar, luego te voy a explicar, y al final no explicas, pues va a ser decepcionante. Entonces, pero yo, a pesar del final, creo que es una serie que sí vale la pena. O sea, si alguien se levanta hoy de un coma en el que ha estado desde 1995 y me dice, ¿qué veo?, le diría, mira Lost. Porque creo que a pesar del final, vale la pena porque el trayecto, a pesar del destino, el trayecto fue maravilloso y tiene para mí el mejor piloto, o sea, el más emocionante de todos los pilotos que he visto en televisión. O sea, me acuerdo del día que lo vi y de lo emocionada que quedé. Porque llegué al día siguiente al colegio a contárselo todo a una amiga, de principio a fin. Mira, lo que pasó fue esto. Y le conté todo. Un recap old school. Old school. Lo que es curioso es que todos los actores de Lost luego no han tenido una carrera prometedora como la gente a lo mejor hubiera pensado en primer lugar. No. Y todos parecían grandes estrellas, pero no. Como que a ninguno le volvió a pegar a nada. Pues Kate salió luego en las películas de Ant-Man. Jack fue protagonista de otra serie o algo así, no pero sé. No tienen esa presencia que te Sí. esperarías a lo mejor de esos grandes, demasiado ya atados a esa serie, a esa historia, Sí. a la isla. Todos se quedaron en la isla. La serie que nadie conoce, pero a ti te gusta recomendar. Serie que nadie conoce, pero a mí me gusta recomendar. Sí, alguien, esa pequeña desconocida de serie de culto que tú dices, mira, esta siempre está injustamente poco conocida, poco reconocida. Se me ocurren rápidamente, en orden cronológico y por distintas razones, varias. Una que no es tan desconocida, pero para la mayoría de personas en el mundo no lo es Deadwood, que es una serie de HBO que en Latinoamérica por alguna razón está en Paramount. Creo que fue Paramount el estudio que la hizo, pero con HBO, bueno, no sé. Que es una serie de 3 temporadas en el viejo oeste americano. Increíble, increíble. Los diálogos parece una obra de Shakespeare. Los personajes son maravillosos, las actuaciones también. Buenísima. Y luego en el 2019 le hicieron película como para terminarla, porque la cancelaron antes de tiempo. Esa es una. Otra que se me ocurre es una que creo que en Latinoamérica no está en ninguna plataforma de streaming, no sé si acá, que se llama Halt and Catch Fire. Sí, aquí está en Filmin, que es la de la historia de estos hackers, ¿no? O algo así. Sí, no son hackers, sino como programadores. Sí. Son 2 hombres y 2 mujeres, un equipo de 4 amigos que empiezan como en los 80, hacen un sistema operativo, luego hacen un videojuego. Es con Mackenzie Davis, que hace poco salió en Station Eleven. Me encantó Station Eleven. A mí también, lloré. También es con Lee Pace, que ahora hace poco salió en ¿cómo se llama? Foundation de Apple TV. Es muy, muy buena y tiene uno de los mejores finales que yo he visto. Y otra que se me ocurre es mucho más nueva y es una serie que siento que mucha gente descarta porque parece una serie como, es otra serie adolescente, Disney Channel. Pero está en Netflix y se llama Never Have I Ever. En español creo que es Yo Nunca. Y es la historia de una adolescente de ascendencia india que perdió a su papá. Entonces está pasando por un duelo al mismo tiempo que es adolescente. Entonces quiere besar chicos y acostarse con ellos y perder su virginidad y tiene problemas de control de su ira. Entonces es una protagonista, o sea, para mí es como una Fleabag preadolescente. Es una niña muy complicada, pero es muy chistosa. Lo malo de la serie es que
los demás actores adolescentes no están a la altura de actuación de esta protagonista, pero ella va a ser una estrella, lo tengo segurísimo. Actúa muy bien. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero yo de estas, por ejemplo, de series que no mucha gente conoce, pero me gusta recomendar, yo siempre es Rami en HBO, me gustó mucho. Yo a él lo vi haciendo stand-up en persona antes de que fuera famoso. Ah, qué... Y es muy, muy chistoso. O sea, cuando lo vi dije, yo fui la que predijo. Yo dije, él va a ser famoso. O sea, en este libro de Jutta Apatow sale hablando con Rami y habla de su vida de stand-up también. Y es un tipo con un humor muy interesante. Y esa serie estéticamente parece muy, muy distinta. Es un poco... Recoge ese testigo de Master of None un poco y cuenta la vida de este chico de una familia de origen de Egipto, ¿no? De árabe en Estados Unidos y lo hacen... Tiene mucho humor y plantea temas muy interesantes. Él es muy bueno, muy bueno. Y también, por ejemplo, Better Things también me gustó mucho. Mira que yo nunca la he visto. Y ya ahora que se acaba de terminar, sí. ¿no? Creo que voy a hacer la tarea. Pues te va a gustar. Por ejemplo, tú que también hablas de... que me hizo gracia, hablas de las malas madres, ¿no? De esas madres que no son malvadas, sino que tienen una relación complicada con sus familias, hijos y que no son perfectas. Pues Pamela Adlon en esta serie es un poco de ese estilo. Tú hablas de la abuela de Chicas Gilmore, ¿no? También, Emily, me encanta. Sí, Mi personaje favorito realmente de la serie. Esa ironía, esa como es de mala con algunos dardos que lanza. Es snob, pero luego... sí. Es maravilloso. Sí. La serie que no está en ninguna plataforma de streaming habitual y te encantaría poder tener disponible. Has dicho antes la de Halt and Catch. Ajá. ¿Cuál otra se me ocurre? Creo que esta sí estoy segura que no está en Latinoamérica y probablemente no esté acá. En Estados Unidos sí está en Peacock, que se llama We Are Lady Parts. Ah, no la conozco. Es de un grupo de 4 chicas, es británica. Es un grupo de 4 amigas musulmanas que arman una banda de punk. Ah, leí algo sobre ella. Sí. Es probablemente mi serie favorita del año pasado. O sea, me gustó tanto que cuando la acabé, de una le volví a dar play al primer episodio. Porque además es cortita, es muy chistosa, es realmente muy punk. Y cada uno de los 4 personajes es increíble. Me encanta. We Are Lady Parts se llama, ¿no? Una serie que te parezca sobrevalorada. Que dijeras, mira, tiene cierta aceptación de la crítica y yo no lo acabo de entender o no lo acabo de ver o me parece algo excesivo. Es complicada. Sí, esta es una conversación complicada. Yo las tengo muy claras, que son 2. Una es The Morning Show. No la odio. Ya te entiendo, sí. Me parece una serie entretenida. La primera temporada en especial me pareció muy entretenida. No me pareció una serie perfecta. Me pareció que es más como que tiende a la telenovela, pero visualmente parece como súper serie de prestigio. Tiene buenas ideas, pero no me parece que sea la gran serie de post-Me Too. Lo mejor que se ha hecho después de Me Too sobre este tema, no me parece, porque lo mejor que se ha hecho sobre Me Too es Podría Destruirte, I May Destroy You, de Michaela Coel, o un episodio de la última temporada de Girls, en el que ella va a entrevistar a un escritor que fue acusado de... Sí que habla de la zona gris. Ese episodio es increíble. Sí. Entonces, todo eso es mucho mejor que The Morning Show, que es una serie divertida, pero no se merece, pues, que digan que es la mejor serie. Es que es una serie además en la que se han gastado un dineral, el gran buque insignia de Apple, ¿no? Y tienen... A mí algo que me ofende en una serie es que usan pelucas malas, feas, que se nota que es una peluca, y a Reese Witherspoon le ponen una peluca horrible. Eso y no puedo. Hay una obsesión con eso de querer disfrazar a ciertos actores para darle una sensación de ¡guau! Te estoy descolocando. Y además, eso corre el riesgo además de que dentro de unos años
quede aún más ridículo, porque siempre se avanza en esos temas del maquillaje y de No. y cuando ves un bigote falso y Sí. demás, dices, ¿por qué necesidad había de... Era fundamental que esta persona Sí. tuviera vello facial postizo? Sí. No creo que sea tan... Y hay actores, hay directores a Sí. los que les fascina este Les rollo. encanta. Por ejemplo, Adam McKay, cuando dirige The Big Short, la serie está basada Sí. en el libro de Michael Lewis, le encanta poner a Brad Pitt feo, a Sí. Christian Bale con no sé qué, al otro con un tupé exagerado, al otro que han engordado. Y digo, ¿por qué? O sea, ¿me puedes contar la misma historia con ellos pareciéndose a la vida real? Y ya está, Sí. un poco. Sí, estoy de acuerdo. Estos disfraces solo me distraen. Sí, a mí no Claro. me meten en la historia, no me convences. Sé que es Brad Pitt disfrazado, entonces no. Y Reese Witherspoon con su peluca horrible solo me distrae. Cada escena en la que ella salía, yo decía, no podía pensar otra cosa sino esta peluca, esta peluca, esta peluca. Esta Sí. peluca, esta Otro día leí un artículo sobre las mejores y peores pelucas de Nicole Kidman, ¿no? Sí, Un yo también ranking lo de vi. mejor a peor. Lo vi. Sí, no. Esta es pues para mí fue como decepcionante y sobre todo la segunda temporada, mala. No hay otra forma de calificarla sino mala. ¿Y la otra serie que dices? La otra no me parece, o sea, me parece mejor que The Morning Show, pero es una serie que no logré amar como pensé que iba a amar, que es The Marvelous Mrs. Maisel. Ya. Serie de Amy Sherman Palladino. Yo dije, es serie de Amy Sherman Palladino, su nueva serie después de Gilmore Girls, la voy a amar. Y la vi y entiendo por qué gusta, pero a mí no, o sea, no pude conectar con esta serie. Me pasa que siento que es muy poco, ahí sí, es muy poco autocrítica con Mitch Maisel, la protagonista. Siento que no sé, no puedo. Es divina, el vestuario es divino, todo en 1960 y pico es divino. Claro. Ella es muy encantadora. La actriz Alex Bornstein, que es como su manager primero y luego su mejor amiga, Sí. maravillosa. Pero cuando la veía me sentía como haciendo una tarea, como, bueno, tengo que ver el nuevo episodio. Te entiendo. A mí, cuando me enteré que iba a salir esta serie, digo, pues que lo tiene todo para encantarme, que es esa época de Nueva York, por supuesto los guiones de Amy Sherman Palladino, temas que le fascinan a ella, y luego todo ese mundo que me divierte del humor en esa época, que iba a salir Lenny Bruce, Sí. y todo eso me parecía que tenía muchas ganas. Y la primera temporada me encanta, me gusta mucho, pero ya luego es demasiado indulgente con sus placeres, ¿sabes? Como una serie sí. que está encantada de conocerse. Me parece excesivamente... y me alegré cuando le dieron el espaldarazo ese del Emmy, ¿no? Que fue como un poco Sí. inesperado que le dieron el premio a la primera temporada y dices, mira, pues al menos es el proyecto de Amy Sherman que no se lo tiren por tierra. Y le han dado dinero y le han dado presupuesto para irse a París, para hacer cosas. Pero que estoy de acuerdo contigo que digo, a veces es demasiado querer meter el gol por la escuadra. Yo Sí. digo, ¿no? Un musical dentro de un musical. que eso- Exacto. ¿Y qué le pasó a Amy Sherman cuando hizo como Total. los nuevos episodios de Gilmore Girls? Las 4 estaciones. Exacto. Siento que ella es una creadora a quien le conviene mucho que la limiten, como trabajar en contra de los contratiempos y decirle, mira, no tienes dinero, no tienes permiso, no puedes hacer esto, y ella encuentra ahí la forma de salirse de esos límites. Y es increíble, como pasaba en Gilmore Girls. Pero cuando le dicen, acá tienes todo el dinero que quieras y puedes hacer lo que se te venga en gana, Se lo va a gastar. Exacto. Se lo va a gastar. No va, Amy Sherman Palladino no te va a decir después, esto me sobró, lo podéis reinvertir en lo que Exacto. queráis. No. Exactamente. No, y tiene un cuidado por los detalles y demás Sí. que me encanta, pero es verdad que y yo de hecho la última temporada no la he visto, por ejemplo, que me parece imperdonable para un fan de las Gilmore Girls como me considero. No, a mí también me pasa, o sea, estoy como, bueno, tengo que seguirla, tengo que terminarla, Sí. pero Por pero una como amistad, tarea. por una amistad con Amy Sherman, por un tema de Exacto. lealtad hacia ella. Sí, exactamente. Mm. Última serie que te tenga enganchada, que te haya gustado. Enganchada. Además, me gusta usar el término Sí. ahí porque me parece algo, en ocasiones es algo denigrante, ¿no? Porque Sí. con los libros o con las series, el enganche es un poco como hablar de un culebrón o de una telenovela, pero
que tenga ese toque, un poco de no puedo dejar de verla. Pues ya hablé de Severance, Mm. que es la que vi hace, no sé, 2 semanas. Pero otra, justo antecitos de Severance, la que me tenía obsesionada era Yellow Jackets. Ya, sabía que te estaba viendo venir de lejos, a mí también. ¡Obvio! Esa fue un éxito parecido al de Lost. Tiene reminiscencias de Ajá. Lost, del Señor de las Moscas. Todo. A mí también me sorprendió para bien. Y luego, es una serie que tiene 4 o 5 golpes de humor que para mí han sido de los mejores del año. O sea, Sí. con un toque como oscuro, inesperado, que parece brillantísimo. Solo te voy a decir, no voy a hacer spoiler, pero el club de lectura... Uf, en ese momento me reí en voz alta, cosa que hace rato no me pasaba. Exacto. Increíble y el casting perfecto. Todas son maravillosas. Cristina Ricci. Claro, es que espectacular. recupera 3... no, recupera actrices un poco de los 80, 90, como Ujú. Cristina Ricci, Juliette Lewis. Juliette Lewis, y que Melissa Linsky, ¿no? Se llama. Melanie. Y hace poco Melanie Linsky ganó un premio en los Critics' Choice Awards a Mejor Actriz de Drama. Entonces yo creo que, como además es una serie que se supone que va a tener como 4 o 5 temporadas, yo predigo que en las próximas van a ir acumulando más premios, porque esta primera temporada estuvo buenísima. La banda sonora, Sí, uf, muy noventera. maravillosa, maravillosa. Todo. Una muy buena intro. Más Sí. Además, yo también, que soy un niño de los 90, no nací en los 90, pero que yo crecí en esa época con la música, con la estética. Me encanta cómo la han adaptado, cómo lo han contado. Sí, y las actrices adolescentes que no son conocidas estuvieron muy bien elegidas. Incluso hay momentos en los que, claro, es una alusión al pasado y al presente de la protagonista. Ujú. Y son 2 personas diferentes. Pero hay en algunos casos que realmente te crees que son la Sí, misma persona. Que eso me parece exacto. dificilísimo de conseguir. Yo también me convencieron de que sí eran las mismas Que eso a personas. veces lo odio cuando digo, tu versión del pasado No cuadra. no te la compro para nada. Hay un error de casting aquí, pero aquí es tremendo. Todas son muy buenas y digamos la que hace de Shona adolescente, que es Melanie Linsky adolescente, ella es muy físicamente es muy diferente a como se ve en la serie. Tiene ojos azules, tiene el pelo rubio, pero Sí. entonces ahí sí la disfrazaron, pero es un disfraz, no se nota. Ya, nada. Y ella habló con Melanie porque Melanie tiene una vocecita súper aguda, entonces ella dijo como, no, pero yo no voy como a imitarla, ¿sí? Pero sí voy a intentar de que mi voz suene un poco más parecida, como susurrando, y hablaron, y cada una de las adolescentes habló con su versión adulta para cuadrar Ya. cosas como, no sé, la que hace de Thaisa, adolescente, le preguntaba a Thaisa adulta, como, nosotros cómo decimos, either o either, Ya, porque eso es algo que no Claro. cambia con la edad. claro. Entonces, detallitos así Que tenga coherencia. convencen. Ah, qué bien, qué bien. Pues la actriz Melanie Linsky yo la conocí por una serie también muy pequeñita, desconocida, en HBO, se llama Togetherness, que me gustó mucho. Ah, eso es con un duplas, ¿no? Sí, con los hermanos Sí. Duplas la dirigen y sale Amanda Pitt y me gustó mucho. Es una serie de 2 temporadas, Yo no la he pequeña, visto. y me gustó mucho, Ella es muy buena. buena, muy buena. Una actriz espectacular. ¿Un piso favorito o casa de serie en la que te habría gustado vivir? Un piso favorito, una casa de serie donde me habría gustado vivir. Hay muchas. No, sí, muchas, porque hubo una época además de mucho, Sí. ¿cómo se dice? El porno inmobiliario, Sí, ¿no? exacto. Big Little Lies. No, esas cocinas, yo increíble. viviría en una cocina de Big Little Lies. Dormiría en el horno y listo. Pero si tuviera que escoger solo una, creo que sería el departamento de Don Draper cuando ya se divorcia y vive en Manhattan con Meghan. Sí, Ese apartamento es perfección. perfección. El que está casi en Park Avenue y que Sí. cómo está decorado también. Y Uf. luego la escena en la que se queda solo el piso. esa me encanta. Sí, divino. No, ahí viviría por siempre. No, muy buena Además que elección. debe costar, pues, o sea, no, imposible. No, es una locura ahora, pero en esa época
Sí, también debe ser muy caro, evidentemente, Sí. pero que cómo lo cuentan y cómo Sí. tal. Sí, hace poco hablé en este podcast de esa escena que es muy curiosa cómo usan la canción de los Beatles esa, que que pagaron un dineral Ah, y sí. Don Draper la deja de escuchar, ¿no? Y como me encanta ese uso inesperado, como incluso un poco de... Y me encanta que Don es como, ¿quiénes son Sí, esos? sí, sí. Y porque Sally está emocionada y para él es música de niñas, como, "Ugh, qué oso esta cosa, ¿a quién le importa tanto la música?" Ay, era un hombre de otra generación. Lo amo. Hay una escena también que es uno de esos chistes que me chiflan de Mad Men, sutil, pero que están en el piso ya de soltero de Don Draper Ujú, y está con el inglés, el socio inglés, sí. que es como muy dandy, muy estupendo, muy educado. Y de repente por cuestiones de la vida se ven solos unas navidades y aparecen con dos mujeres Mm. en el piso y una de ellas le dice, es un piso muy masculino este. Y le dice Don Draper, sí, en esa esquina Norman Mailer disparó un ciervo. Como lo más masculino que se le ocurría, lo más... me encanta. Sí, sí. Ay, hay que repetir Mad Men. Pues es de mis favoritísimas, yo diría. Sí. Y no porque también eso, a veces tiendo a ver un poco glorificación de Don Draper, ¿no? Cuando es un tipo Mm, miserable, lleno sí. de taras, lleno de problemas, lleno de inseguridades y de traumas. Yo siento que la glorificación de Don la hacen personas que o no han visto la serie completa o no la han visto, ¿sí? Como, es un hombre guapo que está tomando whisky y tiene traje, fin. Pero es que a veces ocurre por ejemplo, hay un fenómeno extrañísimo e incluso preocupante con American Psycho. Mm. Y dices, a ver, Sí, Patrick Bateman, Bret Easton Ellis lo que está haciendo es una crítica demoledora de ese estilo de vida. No es algo a lo que uno debería aspirar. Y si lo has entendido así, lo has entendido mal. muy, 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 muy mal. Lo mismo que el Club de la Pelea, Sí. que quienes vieron la película no entendieron. O sea, empezaron a formar clubes de pelea y es como, la película te decía que no, que esto es... Y si lo formabas, no puedes decirlo. Entonces, Exacto. por favor, mantén el- la primera regla del Club de la Lucha. Pero afiches de Tyler Durden, afiches de Patrick Sí. Bateman, no sé, hay gente Sí. que ve las cosas como muy... como solo los detallitos visuales de este es un hombre guapo haciendo cosas como que emocionantes, ídolo. Mm. Yo de piso me quedaría con Fraser, el piso de Fraser me encanta Bueno. en Seattle. Ese piso más con sus decoraciones que él decía que era ecléctico, su rollo africano con las sillas de diseño y todo ese, y luego con el contraste con el sillón de su padre viejo. Me encantaba Fraser. Y además, esa no está en streaming, por ejemplo, en España, No. y me da mucha Creo rabia. que mentiras, no sé, creo que está en HBO Max, no estoy segura en Latinoamérica, pero en los Me tendré que 90 mudar. generalmente todo el mundo tenía muy buenos apartamentos y muy Sí. buenas casas. Sí. No eran acorde a sus ingresos, No, como en bueno, Friends. bueno, Friends es el... Friends y Sexo en Nueva York son los Sí. dos grandes engaños de Exacto. pisos versus trabajo. Engaños de todo. En Sex and the City te engañan creyendo que escribiendo, siendo columnista Sí. para una revista puedes pagarte un piso así. Y dos, que puedes caminar todo el día por Nueva York en tacones. Imposible. Nadie lo logra. Ni Sarah Jessica Parker. A mí no me engañan. Una mascota favorita de una serie. No puedes meter Mascota Alf. favorita de la serie. Ay, pues creo que Polanca de Gilmore Girls. El perrito que adopta. Polanca, ¿verdad? No me acordaba de Polanca. Sí. Además, llamarlo Polanca. Sí, muy suyo. Sí. Muy, muy chiste interno de ellas. Sí. Creo que él es un perro que se ve muy abrazable. Me encanta. Hay un tema aquí ahora que sé que a ti te importa mucho y que le das mucha validez, que es el pelo. Tú te he escuchado en podcast hablando Sí. del pelo, de los peinados. Dices aquí que podrías reconocer cualquier peinado, cualquier temporada de Buffy Cazavampiros por el peinado de la protagonista. Sí. Es un tema que a ti te ha preocupado desde pequeña. Sí. Te diría 3 peinados favoritos o 3 peinados de serie que dijeras eso, como alguna vez se ha comentado, ¿no? De Jennifer Aniston, que era muy aspiracional de los 90, o
o peinados que no, como tú has dicho de las pelucas de Reese Witherspoon en Morning Show. Me encanta el pelo de Joan Harris en Mad Men. Ver además como el avance de los años pelirrojo, a través del ¿no? pelo de Sí. ella, como sobre todo el pelo de ella en la última temporada es mi pelo favorito. Creo que cualquier serie me encanta, la amo. El de Buffy. Que eso, por ejemplo, eso está muy bien hecho, porque si te fijas, Ajá. todo el mundo va cambiando menos Don Draper. Sí. Entonces, todos los protagonistas que están alrededor de Don Draper van cambiando Sí. patillas, se van dejando bigote, barba, se dejan el pelo más largo, más hippie, se cambian el atuendo, las camisas, y Don Draper es el único que sigue porque es su personaje. Entonces, Vestido igual. vestido igual y el niño peinado intacto, sin nada. Ajá. A mí me encanta como cambia Roger y Don sigue. Exacto. Es una fotografía. Él no Estática. va a cambiar nunca. Solo cuando está en California, que se pone camisitas, sin corbata. Pero de todas única formas es licencia, un sí. cuadro de Norman Rockwell, él. Absolutamente. De hecho, hay una escena que yo puse en Twitter de que salen los niños, los hijos de los Draper, en una escalera mientras abajo están en una fiesta, que parece sacado de un cuadro de Divino. Norman Rockwell que había. Sí. Divino. Amo esta serie. Bueno, el pelo de Buffy también me encanta. Me encanta porque es que siento que algunas veces a los personajes que son como fuertes, ¿sí? Físicamente, mujeres que pueden dar patadas, puños, había una tendencia como a masculinizarlas Ya. y como no me importan estas cosas de chicas. Sí, como que es un cliché absoluto, como el de Rachel McAdams en True Detective 2, Ajá. salía que en su tiempo libre afilaba un cuchillo. No sé Exacto. cómo decirte, o sea, que es ni un minuto de tregua en su vida de chica dura. Exacto. En cambio, Buffy era, pues quería ser porrista y además de eso le gustaba, no sé, pintarse las uñas, comprar zapatos. Y su pelo hablaba mucho de su vanidad también. Entonces, me encanta ver el cambio de su rubio, que siempre fue rubia, pero rubio con iluminaciones, rubio con visos, rubio casi blanco, rubio casi naranja. Me encanta. Y por último, creo que Felicity, ese fue el pelo, o sea, conversación mundial. El rating de la serie se cayó cuando... No sabía. sí, cuando Felicity se cortó el pelo. Rating cayó, la gente mandaba cartas enojada. ¿Cómo así que Felicity se cortó el pelo? Y es como algo tan sencillo Sí. puede provocar reacciones tan viscerales en la gente. No sabía esa historia de Felicity, que es una de esas primeras grandes series también, ¿no? Un poco tengo en mi cabeza en el mismo espacio temporal que Ali McBeal. y esas Sí, series, sí. sí. Yo de pelo te diré que me quedo con Kramer de Seinfeld, que me encanta, Buenísimo. y con Mónica Sí. de las Bahamas, cuando van a las Bahamas, ¿no? Es a las Bahamas, ¿no? Sí. Que se le pone, se le encrespa y va con la gorra igual, ping-pong, me encanta. Ay, muy buena. Un villano de serie favorito, un malo o mala de serie que te encantara. De los últimos años me gusta mucho lo que hicieron en Ted Lasso con Nate. Creo que es una de las mejores construcciones de un villano que he visto. Porque empieza como un personaje súper lindo, súper tierno, que uno dice, oh, quiero abrazarlo. Y poco a poco, pero desde la primera temporada Sí, le van oscureciendo. hay unos como pistas de lo que viene. Incluso en el pelo, porque le Sí. van poniendo un poco de canas y un poco de Exacto. tal. Fue muy Y en la comentado. segunda ya te muestran, y una vez más, sin justificarlo, pero te explica la serie por qué él es así y termina siendo, pues spoiler, lo siento, pero termina siendo el malo. Sí. Y en la próxima temporada yo creo, o sea, él va a ser el villano. El archienemigo de Lasso, ¿no? El Mourinho del entrenador Exacto. de turno. Sí, no, Sí, no. eso, o sea, me encantó eso que hicieron. Ah. Una ciudad o pueblo ficticio a lo mejor en el que te habría gustado vivir. 100% estar solo, obvio. Estás solo. Que está basado en, tú lo dices en el libro, ¿no? En un pueblo de Connecticut, ¿no? Sí, Que que se llama Washington Depot, al que Amy Sherman Palladino fue de vacaciones porque ahí creo que cerca queda la casa de Mark Twain o algo. Y ella fue con su esposo y estando ahí dijo, momento,
algo así, como un pueblito donde todo el mundo se conozca, donde la gente vaya al restaurante y ellos mismos se sirvan el café y hagan chistes con el dueño. Eso es lo que quiero que sea el pueblo de mi serie, y creo Stars Hollow, que es uno de los sets, como en la Warner Brothers tenían el set de Gilmore Girls y es como uno de los más reconocibles. Que de hecho hay una escena muy chévere en Supernatural, en una temporada que ellos, los hermanos de Supernatural, los hermanos Winchester, van a Hollywood porque hay un set que está embrujado. Y pasan en un carrito de estos que hacen tours, pasan por el set de Gilmore Girls. Y uno de ellos salió en Gilmore Girls, él era Dean, novio de Rory. Entonces dicen, y ahora estamos pasando por el set de Gilmore Girls. Y él hace una cara como de, momento, esto lo reconozco. Es muy bueno, es un muy buen chiste sutil. Sí. Antes has hablado de que te gustó mucho, por ejemplo, el final de Lost. Y también has hecho referencia a algún otro final también, ¿no? Que te gustó un final que dijere y has dicho... De Halt and Catch Fire. Que te parece un final muy bien conseguido. Y tú en el libro cuentas que si tienes algo en contra de los finales es que cuando tratan de complacer a todo el mundo. Sí. ¿No? Y te quería preguntar por si tienes algún otro final que te haya encantado, que te haya gustado mucho por cómo lo han conseguido, cómo lo han tratado, y finales que te hayan decepcionado sin entrar en mucho spoiler, pero un final que dijeras, no está a la altura de lo demás o me parece que se han confundido. Finales... Siento que los finales pueden ser buenos de formas muy distintas. O sea, puede ser un final súper cerrado que te explique, o sea, que te diga, mira, eso es lo que le va a pasar a todos y cada uno de los personajes que amas, como el de Six Feet Under, que es hermoso, perfecto. Ves uno por uno qué le pasa a cada personaje. Entonces, completamente cerrado. Y hay finales abiertos que también son increíbles, como el de Los Soprano o el de Mad Men, que no es, vamos a volver a Nueva York con Don y entonces Don va a hacer A, B, C, D y luego termina. No, termina con una sonrisa espectacular. Y Los Soprano termina con pantalla negra y un debate que nunca se va a acabar. Esos me encantan. Y decepcionante, pues, más reciente es el de Game of Thrones, que creo que nadie en este mundo va a decir que no fue decepcionante. O sea, a algunas personas les disgustó más que a otras, pero la realidad es que se sintió apresurado, se sintió como que estaban corriendo y dijeron, ay, ya, rápido, terminemos esto, ¿sí? Y no estuvo a la altura de, sobre todo de las primeras 4 temporadas, que eran muy, muy buenas. Ya las últimas, pues tuvieron menos episodios, todo pasaba más rápido, viajaban en dragón de un extremo de Westeros al otro en 20 minutos, cuando en las primeras temporadas todos sabemos tomaba... que los vuelos en dragón son diferentes. Claro que sí. En las primeras temporadas era llegar de un lado a otro, era como 4 episodios. Entonces cambió, como el contrato social que teníamos con la serie cambió. Qué bueno, y el final fue... como... Ay, ok, bueno, ya se acabó nomás. A mí me encantaba, sobre las primeras 4 me parecen muy, muy buena serie. A pesar de que las últimas no son tan buenas y el final es muy decepcionante, una vez más, si alguien se levanta de un coma hoy y me dice ¿qué veo? También le diría que la vea. Porque tiene... Sería divertido decirle, este es el mundo real ahora. Antes de que salgas a la calle. No, ese estuvo bien bueno. Y en general los finales de miniseries, pues claro, son mucho más fáciles de lograr porque pues tienes un tiempo más limitado, es más fácil no cometer errores. A un final de una serie de 5 temporadas como Breaking Bad, terminarla bien es difícil, se logra, pero es difícil. Entonces de miniseries, el de I May Destroy You me encantó, el de Chernobyl me encantó. Cuando logran un final que lo deja uno como satisfactorio, como me tomé un vaso de agua cuando tenía mucha sed. Espectacular. Y ya para acabar, te voy a hacer la pregunta que todo el mundo se hace en estos días y que también un poco está basada de algún modo tu libro, que es lo de cuando tú dices, aquí en el resumen se dice, a todo el mundo le gustan las series, vemos series, hablamos de series, recomendamos series. ¿Qué estás viendo?
Estoy viendo... ¿Qué estoy viendo? La nueva temporada de Better Call Saul. Última. No estoy preparada Que ha emocionalmente. tenido un éxito para mí inesperado, el spin-off de Breaking Bad, ¿no? Que es una serie que muchísima gente valora muy, muy, muy bien. Yo no me he puesto con ella, pero me voy a verlas ahora, yo creo. Sí, es increíble. O sea, esta y Succession, Sí. de lo mejor que hay ahorita. No estoy preparada emocionalmente para que se acabe. Pero pues, porque hay personajes que no aparecen en Breaking Bad, entonces Claro. uno sabe que o algo malo les pasó o huyeron a una isla paradisíaca a gastarse su dinero. Ojalá sea ese el caso, no lo sé. Pero no estoy preparada. Estoy viendo una súper tierna en Netflix que se llama Heartstopper, que es la historia como una comedia romántica gay entre dos chicos adolescentes británicos. Estoy viendo... ¿Qué más estoy viendo? Estoy pensando plataforma por plataforma, que es lo que estoy viendo. Pachinko, que la están... Ahora que terminé Severance, voy a empezar a ver Pachinko. Terminé Dopesick en Star Plus, entonces voy a empezar a ver... ¿Cuál es la que voy a empezar a ver allí? Creo que Better Things, porque está ahí. En HBO terminé de ver The Sex Life of College Girls, que esa es del año pasado. Estuvo divertido. Nada del otro mundo, pero estuvo chévere. Entonces, en todas terminé de ver series antes de mi viaje. Entonces dije, claro. voy a dejar todas mis plataformas listas para volver. Y también acabo de terminar una que no estaba en plataformas, me tocó piratearla, que se llama Abbott Elementary. He oído cosas buenas de ella. Muy chévere. A mí me gustan mucho estas comedias como en lugares de trabajo, ¿sí? Sí. The Office, Brooklyn Nine-Nine, Superstore. Entonces, grupo de personas en un lugar de trabajo. Y el lugar de trabajo es una escuela de primaria. Y está bien, me gustó mucho. Está divertida. Bueno. Pues me ha encantado tenerte aquí, charlar de tantas series que nos gustan y que nos divierten y leer tu libro Series largas y novios cortos, en las que psicoanalizas a personajes de ficción y a ti misma, y es una buena compañía para todos los entusiastas de series y que les gusta hablar de series. Sí, muchas gracias por recomendarlo, por leerlo, por invitarme también. La pasé muy bien. Ojalá pudiéramos hablar 5 horas de series. Hablaremos más y seguro que hay oportunidad para que vuelvas a este hotel. Ojalá. Y nos tomamos un Seagrams tónica. Ojalá. ¿Vale?